Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. El vuelo de Mariana Valverde ya estaba a punto de despegar cuando el azar decidió intervenir. Ella no era de llegar tarde, ni del tipo que se dejara llevar por imprevistos. Todo en su vida estaba meticulosamente planeado, desde los artículos académicos que publicaba hasta los viajes que realizaba para congresos internacionales. Pero ese día, dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en medio de la prisa y el ajetreo de los pasajeros, algo llamó su atención. Una señora mayor, perdida en medio del vestíbulo, miraba en todas direcciones, sosteniendo el bolso contra el pecho con una expresión de pánico. Mariana podría haber seguido su camino, fingiendo que no veía nada, pero algo en aquella mujer la hizo detenerse. «Disculpe, ¿necesita ayuda?», preguntó Mariana, acercándose con cautela. Anciana se giró de repente, con los ojos llenos de preocupación. Su nombre era Esperanza Gutiérrez, y, entre palabras atropelladas por el nerviosismo, explicó que estaba esperando a su nieto, pero que se había perdido en el aeropuerto. Sus manos temblaban y la aflicción en su rostro era evidente. Mariana miró su reloj. Si la ayudaba, podría perder su vuelo, pero si no lo hacía, se cargaría de culpa. Tomó su decisión rápidamente. «Vamos a encontrarlo. No se preocupe, yo la acompaño». Mientras caminaban por los pasillos abarrotados del aeropuerto, Mariana notó que Esperanza apenas sabía orientarse. Se detenía constantemente, miraba a su alrededor como si esperara reconocer algún rostro conocido, pero sin éxito. 10 minutos después, avistaron a un hombre alto, vestido con un traje impecable y sosteniendo un celular como si estuviera en medio de una transacción millonaria. Cuando sus ojos se posaron en Esperanza, él colgó inmediatamente y se dirigió a ella con pasos firmes. «Abuela, estuve buscándola», dijo con voz firme, aunque se notaba un atisbo de preocupación. Esperanza soltó un suspiro de alivio y apretó con fuerza las manos de su nieto. Mariana, por su parte, solo observaba la interacción, lista para marcharse. Pero antes de que pudiera dar ni un paso atrás, Emiliano Gutiérrez volvió su mirada hacia ella. «¿Ayudaste a mi abuela?» «Sí, parecía perdida y pensé que lo mejor era acompañarla hasta encontrarlo», respondió ella. Él la observó por un instante, como evaluándola. Su mirada era penetrante pero sin hostilidad. Finalmente asintió con la cabeza. «Gracias. Espero que esto no le haya causado inconveniente». Mariana solo esbozó una leve sonrisa, dispuesta a continuar su camino, pero al mirar el panel electrónico, sintió un revuelo en el estómago. El letrero de su vuelo a Sao Paulo parpadeaba en rojo. «Embarque cerrado». Había perdido el viaje. Mariana sintió un frío en el estómago al percatarse de que su vuelo ya había partido. Respiró hondo, intentando no desesperarse, pero era imposible no sentirse frustrada. Los pasajes para Brasil no eran baratos y tendría que reorganizar toda su agenda académica para compensar el retraso. Antes de que pudiera empezar a pensar en soluciones, Emiliano notó su expresión y levantó una ceja. «¿Perdiste tu vuelo?», preguntó sin rodeos. «Sí, pero todo bien. Veré la forma de solucionarlo». Intentó mantener la calma, aunque su tono mostraba irritación. Esperanza, aún aferrada al brazo de su nieto, la miró con una mezcla de culpa y preocupación. «Ay, hija, lo siento mucho. Si no me hubiera perdido...» «No se preocupe, de verdad. Fue mi decisión ayudarla», respondió Mariana, sonriendo mientras trataba de tranquilizarla. Emiliano observó la escena por un momento, como ponderando algo. Entonces sacó el celular del bolsillo y escribió rápidamente un mensaje. «Puedo solucionarlo. Tengo contactos en la aerolínea». Mariana entrecerró los ojos.
No era de aceptar favores de desconocidos, mucho menos de alguien que desprendía una confianza casi arrogante. Pero en ese instante, rechazarle parecía más terquedad que sensatez. No es necesario, puedo arreglármelas. Imagino que sí, pero ahorrar tiempo nunca está de más, respondió Emiliano, encogiéndose de hombros, como si no le importara la respuesta. Mariana dudó. La idea de aceptar la ayuda de un completo extraño, y más aún de alguien con la postura de un empresario inquebrantable, iba en contra de todos sus instintos. Pero entonces miró a Esperanza, que aún se aferraba al brazo del nieto, y comprendió que rechazarlo solo prolongaría innecesariamente la situación. Suspiró, cruzó los brazos y asintió levemente. Está bien. Si logras una solución rápida, acepto. Emiliano no dijo nada, simplemente tecleó unos cuantos mensajes más en su celular y realizó una llamada rápida. Mariana no logró oír todo lo que se dijo, solo fragmentos que indicaban que hablaba directamente con alguien influyente en la aerolínea. Palabras como reprogramación inmediata y sin costos adicionales se distinguían. Cuando colgó, guardó el teléfono en el bolsillo y la miró con la misma expresión imperturbable. Tu vuelo se reprogramará para mañana por la mañana. No tienes de qué preocuparte. La rapidez con la que resolvía las cosas era casi irritante. Mariana arqueó una ceja desconfiada. ¿Y qué ganas tú con esto? Emiliano sonrió de reojo, sin prisas por responder. Nada. Solo es una manera de agradecerme por haber ayudado a mi abuela. Mariana no estaba segura de creerle, pero al final eso solucionaría su problema. Entonces, sin decir más, aceptó. Lo que ella no imaginaba era que esa decisión la pondría en un camino que cambiaría por completo su vida. Después de confirmar que el vuelo estaba reprogramado, Emiliano miró a Esperanza con un cariño discreto. Vamos a casa, abuela. Ya has tenido suficientes emociones por un día. Pero fue Esperanza quien sorprendió a ambos al mirar directamente a Mariana y decir, con un brillo de expectación en los ojos, «Deberías venir con nosotros». Mariana parpadeó sin creer lo que acababa de oír. «¿Qué?» Esperanza sonrió, tomando las manos de la profesora con un cariño casi maternal. «Perdiste el vuelo por mi culpa. Es lo mínimo que podemos hacer por ti. Ven a cenar con nosotros». Mariana no supo qué responder. La idea de aceptar una invitación para cenar en la casa de completos desconocidos parecía absurda, más aún considerando que apenas conocía a Emiliano y a su abuela. Pero había algo en Esperanza que hacía difícil decir que no. Quizá era el brillo gentil en sus ojos o la manera en que su voz transmitía una familiaridad casi reconfortante. Aún así, Mariana vaciló. No era de tomar decisiones impulsivas, y todo en ella gritaba que ese no era un plan acertado. Agradezco la invitación, pero creo que es mejor que vaya a un hotel. No quiero ser una molestia. Esperanza frunció el ceño, negando con la cabeza de inmediato. Qué molestia, niña. Tú me ayudaste cuando más lo necesitaba. Es solo un pequeño gesto de gratitud. Mariana miró a Emiliano, esperando que él interviniera, pero él solo cruzó los brazos y observó la escena con un aire aburrido, como si ya supiera que discutir con la abuela sería inútil. Si rechazas, ella insistirá hasta que cedas, comentó en tono seco. Mariana soltó un suspiro. No estaba precisamente entusiasmada con la idea de pasar más tiempo con ese hombre que parecía cargar el mundo sobre sus hombros, pero al mirar a Esperanza comprendió que no había escapatoria. Está bien, acepto. Esperanza sonrió satisfecha y, sin perder tiempo, tomó a Mariana del brazo y la guió hacia la salida del aeropuerto. Emiliano lo siguió, aparentemente indiferente a la situación, pero Mariana notó que, de vez en cuando, él le lanzaba una mirada discreta como intentando descifrar quién era esa mujer que de repente se estaba convirtiendo en parte de su día. Camino a la residencia de los Gutiérrez, Mariana se dio cuenta de lo poco que conocía acerca de aquella familia.
El coche negro se deslizaba por las calles de Lima mientras Esperanza hablaba animadamente sobre la ciudad, su historia y sus tradiciones, como si Mariana fuera una nieta recién llegada de visita. Emiliano, por otro lado, se mantenía en silencio, solo mirando la ciudad por la ventana como si estuviera distante. Mariana trató de no prestarle atención, pero era imposible ignorar su presencia. Había algo en él que incomodaba, una seriedad fría, una postura rígida, como si siempre estuviera a la espera de algún problema para resolver. Entonces, Mariana, cuéntame sobre ti, dijo Esperanza, sacándola de sus pensamientos. ¿A qué te dedicas? Soy profesora universitaria, especializada en literatura española y traducción. Esperanza aplaudió, encantada. ¡Qué maravilla! Siempre me ha gustado la poesía, especialmente la de García Lorca. ¿Te gusta a él? Mariana sonrió, sintiéndose por primera vez más a gusto. Mucho. Lorca fue uno de los primeros escritores que me hicieron enamorarme de la literatura. Al oír ese nombre, Emiliano finalmente apartó la mirada de la ventana. Su rostro no mostraba emoción, pero Mariana percibió algo sutil en su expresión, algo que, en ese momento, ella no pudo descifrar. El trayecto hasta la residencia de los Gutiérrez tomó cerca de 40 minutos, tiempo suficiente para que Mariana absorbiera un poco más sobre Lima y sobre la dinámica entre abuela y nieto. Mientras Esperanza hablaba sin parar sobre historias de la ciudad, anécdotas, familiares y sus propias vivencias a lo largo de los años, Emiliano se mantenía en silencio, solo lanzando miradas ocasionales a Mariana, como si aún intentara comprender su presencia. Mariana, por su parte, dividía su atención entre las calles iluminadas de la capital peruana y la forma afectuosa en que Esperanza interactuaba con ella, como si ya fueran viejas conocidas. Había algo genuinamente acogedor en aquella mujer, algo que hacía a Mariana sentirse menos desplazada de lo que esperaba. Cuando finalmente llegaron a la mansión de la familia, Mariana sintió un pequeño sobresalto al observar la grandeza de la propiedad. No era solo una casa grande, era prácticamente un palacio, la imponente construcción de arquitectura colonial con detalles modernizados lograba un equilibrio entre tradición y sofisticación. La reja de hierro se abrió automáticamente, revelando un extenso jardín perfectamente cuidado, donde esculturas y fuentes dotaban al ambiente de un aire casi cinematográfico. Al bajar del coche, Mariana no pudo evitar comentar. Sabía que ustedes eran influyentes, pero esto es otro nivel. Esperanza rió, tomando su brazo con cariño. Esta casa ha estado en la familia por generaciones. Mi esposo la reformó varias veces, pero siempre mantuvo la esencia original. Mariana asintió, aún impresionada. Mientras caminaban hacia la entrada principal, notó la forma sutil en que Emiliano observaba su reacción, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de asombro en los visitantes, pero él no dijo nada. Solo siguió adelante, abriendo la doble puerta de madera maciza y dejando pasar a las dos mujeres primero. El interior de la mansión era aún más impresionante. Candelabros de cristal iluminaban el amplio vestíbulo de entrada, mientras muebles de madera oscura contrastaban con obras de arte esparcidas en las paredes. Mariana no tardó en darse cuenta de que allí no solo había decoración lujosa, sino una colección cuidadosamente elegida de piezas que contaban una historia. Retratos de antepasados, tapices raros y esculturas parecían ocupar cada rincón de la casa, convirtiéndola casi en un museo particular. ¿Te gusta el arte? La voz de Emiliano rompió el silencio y Mariana se volvió hacia él, sorprendida de que finalmente mostrara interés en la conversación. Sí, bastante, aunque confieso que estoy más acostumbrada al arte literario que a colecciones de piezas raras. Él asintió levemente, recorriendo con la mirada los cuadros alrededor. Creo que el
Arte y la literatura están más conectados de lo que muchos imaginan. Un cuadro puede contar una historia tanto como un libro. Mariana arqueó una ceja, intrigada por aquella observación. Hasta ese momento, Emiliano le había parecido solo un empresario pragmático, alguien más preocupado por el estatus que por el significado. Pero allí estaba él, haciendo un análisis que demostraba una visión más profunda de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, Esperanza la tomó del brazo. «Vamos a cenar. Quiero que pruebes la mejor comida peruana que jamás hayas experimentado». Mariana rió, dejándose llevar por la emoción de la señora, pero al dirigirse a la sala de comedor aún sentía los ojos de Emiliano sobre ella, como si, de alguna forma, él ya supiera que esa noche no sería solo una cena común. La cena se sirvió en una larga mesa de madera tallada a mano, rodeada de sillas tapizadas que parecían salidas de un castillo europeo. Mariana no pudo dejar de notar el refinamiento en cada detalle, desde los cubiertos de plata hasta los platos de porcelana finamente decorados. Pero lo que realmente captó su atención fue la pared lateral del comedor, cubierta por una colección de pinturas impresionantes. Eran obras de artistas renombrados, algunas de las cuales Mariana reconoció de inmediato, otras que parecían pertenecer a colecciones privadas. No era experta en artes visuales, pero sabía lo suficiente para percibir que aquellas piezas tenían un valor histórico incalculable. «Veo... ¿O qué te interesa?», comentó Emiliano al notar la mirada atenta de Mariana en los cuadros. Ella apartó la vista del arte para mirarlo. «Es una colección impresionante. Imagino que algunas de esas piezas no se pueden ver en ningún museo». Él sonrió levemente, girando su copa de vino entre los dedos. «Algunas, en efecto, son exclusivas de nuestra familia. Mi abuelo fue un gran coleccionista. Esta casa alberga parte de su legado». Mariana absorbía aquellas palabras con interés. En la premisa de la conversación se notaba un cierto orgullo en el tono de Emiliano, pero también un peso sutil, algo que ella aún no lograba descifrar por completo. Esperanza, sentada en la cabecera de la mesa, observaba a ambos con una sonrisa discreta, satisfecha con el rumbo de la charla. «Sebastián Gutiérrez era un hombre brillante», dijo, refiriéndose al abuelo de Emiliano. «Tenía un ojo agudo para el arte y una pasión por preservar la historia». Mariana asintió, absorbiendo la información, pero no tuvo tiempo de profundizar en el tema antes de que se sirviera la cena. Platos típicos de la gastronomía peruana fueron dispuestos ante ellos y por un momento la conversación se tornó en temas más livianos. Esperanza se aseguró de que Mariana probara de todo y entre risas e historias familiares, por un instante, la noche pareció ser solo un agradable encuentro inesperado. Pero todo cambió cuando, al final de la comida, Esperanza limpió sus labios con la servilleta y posó su mano suavemente sobre el brazo de Emiliano. Su mirada se tornó más seria y su voz, antes animada, adquirió un tono más grave. «Emiliano, creo que ya es hora de mostrársela». El nieto, que hasta entonces había mantenido una postura relajada, se tensó. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza y luego se volvieron hacia Mariana, evaluándola por un instante. «¿Estás seguro?», preguntó, con la mandíbula ligeramente apretada. Esperanza sonrió con ternura, pero su expresión era innegociable. «Si te gusta tanto Lorca como dices, querrás verlo con tus propios ojos». Mariana sintió una corriente de curiosidad recorrer su cuerpo. El tono de Esperanza indicaba que aquello no era simplemente una broma o un gesto casual. Emiliano vaciló por un momento, como sopesando los riesgos de seguir la sugerencia de su abuela, pero finalmente soltó un suspiro breve y se levantó de la mesa. «Ven conmigo», dijo, dirigiéndose a Mariana. Ella intercambió una mirada con Esperanza, quien solo le sonrió de manera alentadora, como si ya supiera
que esa noche cambiaría algo importante. Entonces, Mariana se levantó y siguió a Emiliano por los pasillos de la mansión. El silencio entre ellos no resultaba incómodo, sino que cargaba un peso implícito, como si estuvieran a punto de cruzar un límite invisible. Emiliano la condujo hasta una sección más reservada de la casa, donde el ambiente parecía aún más distinguido. Las paredes estaban adornadas con estanterías repletas de libros raros, y el aire allí adentro tenía un sutil aroma a papel, envejecido, mezclado con el barniz de los muebles antiguos. Al fondo del pasillo, él abrió una pesada puerta de madera oscura, revelando una oficina lujosa. Pero no fue la grandiosidad de la sala lo que cautivó a Mariana, sino la pieza central del recinto. Encima de una mesa de cristal reposaba un manuscrito antiguo, protegido por una vitrina de seguridad. Mariana se acercó instintivamente, con la respiración casi detenida al observar las páginas amarillentas, la caligrafía inconfundible y la firma al final de una de las hojas. Su corazón se aceleró. ¿Eso es real? Su voz salió casi como un susurro. Emiliano cruzó los brazos, observando su reacción. Sí, es un manuscrito inédito de Federico García Lorca. Mariana abrió los ojos de par en par, incapaz de apartar la mirada del documento ante ella. Aquello era más que un hallazgo literario. Era un pedazo perdido de la historia. Las palabras escritas allí llevaban el peso de una verdad que nadie había visto jamás. ¿Dónde consiguieron esto?, preguntó, sin poder contener la incredulidad. Mi abuelo, respondió Emiliano. Lo guardó durante años, pero nunca reveló su existencia al público. Mariana tragó saliva. Aquello lo cambiaba todo. Sentía una mezcla de euforia e inquietud mientras examinaba el manuscrito. La caligrafía era firme y el tono de los versos parecía llevar el peso de un alma inquieta, como si Lorca hubiera vertido allí no solo palabras, sino secretos. Acercó el rostro a la vitrina, leyendo algunas frases sueltas, sintiendo el impacto poético incluso antes de comprender el contexto. Su mente luchaba por procesar lo que veía. Un documento inédito, oculto por décadas, y ahora, ante ella, como un regalo inesperado del destino. Esto debe estudiarse, murmuró, aún absorta. Si es auténtico, la interrumpió Emiliano firmemente. Mariana parpadeó y se volvió hacia él. ¿Estás seguro? Emiliano sostuvo su mirada sin titubear. Mi abuelo era un coleccionista meticuloso. Si había algo que valoraba, era la veracidad de sus adquisiciones. Jamás guardaría algo que no fuera legítimo. Mariana asintió lentamente. La lógica tenía sentido, pero aún así, un manuscrito de tal magnitud exigía algo más que la confianza familiar. Requería análisis, verificaciones, comparaciones con otros documentos de Lorca. Pero, mientras esos pensamientos invadían su mente, algo en ella ya sabía que aquello era real. No solo por el material del papel o la escritura. Había una autenticidad invisible, una presencia que solo se manifestaba en obras verdaderamente grandiosas. Volvió la mirada a los márgenes de las páginas. Algunas tenían anotaciones laterales, garabatos que indicaban revisiones. Pero lo que más llamó su atención fue un detalle peculiar. Una de las páginas parecía tener algo pegado sobre ella. Una fina capa de cera sellaba lo que parecía ser una hoja doblada dentro del mismo manuscrito. ¿Qué es esto?, preguntó señalando el sello. Emiliano entrecerró los ojos. No lo sabemos. Nunca lo abrimos. El corazón de Mariana se aceleró. Un manuscrito inédito ya era un hallazgo monumental, pero un secreto escondido en su interior, aquello podría cambiar por completo el significado del documento. Se volvió hacia Emiliano, con la expresión cargada de expectación y aprensión. Necesito abrirlo. La oficina quedó en silencio por unos instantes, mientras Mariana y Emiliano se miraban fijamente. Ella sabía que ese descubrimiento no era trivial.
cualquier cosa sellada dentro del manuscrito podría cambiar la forma en que la obra de Lorca se veía en la historia. El pensamiento le recorrió la espalda como un escalofrío. Mariana extendió la mano casi instintivamente, pero dudó antes de tocar la vitrina protectora. «Debemos tener cuidado», murmuró más para sí misma que para Emiliano. Él asintió, pero su mirada traía un peso distinto. No era solo la preocupación de un coleccionista ante una pieza valiosa, era algo más profundo, quizá una duda sobre hasta dónde los llevaría ese camino. «Estoy de acuerdo», dijo, «pero abrir esto puede tener consecuencias». Mariana arqueó una ceja, tratando de entender su resistencia. «¿Qué tipo de consecuencias?». Emiliano suspiró, pasando la mano por su cabello. «Este manuscrito estuvo guardado por décadas. Mi abuelo nunca reveló su existencia, ni siquiera cuando tuvo oportunidad de hacerlo. Eso significa que tenía un motivo para mantenerlo en secreto. Si hay algo oculto ahí, puede que sea algo que no quería que el mundo supiera». El argumento era válido, pero para Mariana la verdad debía primar sobre cualquier recelo. Miró de nuevo el sello de cera, sintiendo el corazón latir con fuerza en la garganta. La curiosidad ardía en su interior como una llama incontrolable. «Entonces solo hay una forma de descubrirlo», dijo, decidida. Se volvió hacia Emiliano, esperando alguna resistencia, pero para su sorpresa, él solo la observó por unos instantes y luego asintió. «Muy bien, hagámoslo bien». Caminó hasta un cajón de la oficina y sacó un pequeño bisturí, de esos usados para trabajos minuciosos. Mariana sintió un nudo en el pecho. El momento era casi solemne. Emiliano le entregó la cuchilla y por un breve instante sus manos se tocaron. No fue solo un contacto casual. Había algo eléctrico en ese gesto, algo que por un segundo hizo que Mariana olvidara lo que estaban a punto de hacer. Pero pronto se recompuso, apartando la mirada y concentrándose en el sello. Con un movimiento preciso, Mariana posicionó la cuchilla contra la cera, presionándola con cuidado. La sustancia, antigua y endurecida por el tiempo, cedió ante la presión del bisturí, quebrándose en pequeños fragmentos. El sonido del sello rompiéndose resonó en la oficina, como un susurro del pasado finalmente liberado. Desplegó la hoja oculta y sus ojos recorrieron las palabras escritas en ella. A medida que leía, su rostro palideció. Lo que tenía ante sí era más que una simple anotación perdida. Era un secreto enterrado durante décadas, una revelación que no solo reescribiría la historia de Lorca, sino también la de la familia Gutiérrez. Mariana levantó la vista hacia Emiliano, notando cómo se le cortaba la respiración. «Dios mío, ¿tienes idea de lo que esto significa?». Emiliano no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en la página abierta, mientras su expresión se tornaba inescrutable. Por su parte, Mariana sentía su mente girar en 1000 direcciones al mismo tiempo. La inconfundible caligrafía de Lorca llenaba la hoja con una intensidad visceral. Pero lo que realmente le cortó la respiración fueron los nombres mencionados en ella. Entre versos y anotaciones había una referencia clara a un coleccionista español exiliado en Estados Unidos. El apellido era inconfundible: Gutiérrez. Mariana llevó una mano a la boca, asimilando la información. «Esto no puede ser coincidencia», murmuró. Emiliano finalmente rompió el silencio. Su voz salió más baja de lo normal, casi como si hablara consigo mismo. «Mi abuelo», tomó la hoja de las manos de Mariana y recorrió rápidamente el texto, con los músculos de su mandíbula contrayéndose a cada nueva línea. Era como si hasta ese momento nunca hubiera cuestionado realmente la historia de su familia. Pero allí, ante sus ojos, estaba la evidencia de que Sebastián Gutiérrez no era solo un coleccionista apasionado por el arte. Formaba parte de algo mucho mayor y posiblemente mucho más oscuro. Mariana señaló un fragmento al final de la página donde Lorca escribía algo enigmático. «Los cuadros de La guerra aún esperan ser liberados.
custodiados no por quienes los merecen, sino por quienes los han tomado. La sangre de Emiliano se heló. Esto es una referencia al arte robado, concluyó Mariana, con la voz cargada de inquietud. El silencio entre ambos fue interrumpido por el repentino sonido de pasos provenientes del pasillo. Emiliano reaccionó primero, doblando rápidamente la hoja y volviéndola a guardar dentro del manuscrito. Mariana se alejó instintivamente de la mesa y ambos intercambiaron una mirada de alerta. La puerta de la oficina se abrió lentamente y Esperanza entró con su expresión tranquila, pero sus ojos se dirigieron directamente al manuscrito. «Ustedes abrieron la página, ¿verdad?» Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Sabías que había algo oculto aquí?» Esperanza suspiró, como si ya hubiera anticipado esa pregunta. «Siempre lo sospeché, pero mi esposo nunca me contó los detalles». Se acercó despacio, su mirada ahora cargada de una seriedad en profunda, que era exactamente lo que decía. Mariana y Emiliano intercambiaron miradas, sin saber si estaban listos para dar esa respuesta. Mariana respiró hondo antes de contestar. Su instinto le decía que aquella revelación era demasiado importante para tratarla de forma casual. Sin embargo, Esperanza merecía saber. Miró a Emiliano, esperando que él tomara la iniciativa, pero el hombre parecía absorto en sus propios pensamientos, con el ceño fruncido y los ojos fijos en el manuscrito, como si deseara que aquellas palabras desaparecieran. Fue Mariana quien finalmente rompió el silencio. Lorca menciona a un coleccionista español exiliado en Estados Unidos. Comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El apellido que cita es Gutiérrez. Esperanza cerró los ojos por un instante y soltó un largo suspiro, como si una silenciosa confirmación se formara en su interior. Sebastián, murmuró, casi en un lamento. Mariana continuó, y menciona arte robado, cuadros de guerra que, según sus palabras, esperan ser liberados. ¿Eso quiere decir que tu esposo...? Dudó por un momento, pero no fue necesario terminar la frase. La expresión de Esperanza ya lo decía todo. Él lo sabía, dijo la señora, con una voz más grave de lo que Mariana hubiera imaginado. Emiliano finalmente levantó la mirada hacia su abuela. ¿Qué más sabes sobre eso, abuela? Esperanza caminó despacio hasta uno de los sillones de la oficina y se sentó con el peso visible en los hombros. Por un instante parecía que su edad finalmente estaba cobrando el precio de tantos años guardando secretos. Mi esposo nunca me habló directamente de ello, comenzó entrelazando las manos en su regazo, pero siempre supe que algunas de las obras que tenía no fueron adquiridas de manera convencional. Levantó la mirada, fijándola en los ojos de Emiliano. Cuando nos casamos, Sebastián ya era un coleccionista apasionado. Siempre decía que el arte tenía un valor que iba más allá del dinero, que era un pedazo de historia que debía preservarse, pero había momentos en los que se mostraba inquieto, como si llevara una carga que no podía compartir. Mariana escuchaba atentamente, con el corazón acelerado. Cada palabra que salía de la boca de Esperanza parecía conectar más piezas de ese rompecabezas. ¿Crees que él realmente participó en un esquema de contrabando?, preguntó Emiliano, con la voz cargada de una tensión difícil de ignorar. Esperanza apretó los labios, como si le costara admitir lo que diría a continuación. No lo sé con certeza, pero algo es claro. Él ocultó ese manuscrito por una razón, y ahora que ustedes lo han encontrado, es probable que otras personas también quieran hacerlo. La oficina quedó en silencio. Mariana sintió un escalofrío recorrer su piel. Aquellas palabras llevaban un mensaje inequívoco, y, aunque aún no tenían todas las respuestas, algo era seguro. No eran los únicos interesados en aquel secreto. El aviso de Esperanza flotaba en el aire como una sombra silenciosa. Mariana sentía el peso de la revelación asomándose en su pecho,
mientras Emiliano parecía procesarlo todo con una seriedad que iba más allá del simple impacto. Era como si, en cuestión de minutos, su visión sobre su propia familia se hubiera desmoronado y reconstruido bajo una nueva perspectiva. Pero antes de que alguno de los dos pudiera decir algo, un sonido metálico proveniente del exterior de la oficina rompió el ambiente. Un clic discreto, pero suficiente para encender una alerta inmediata en los tres. Emiliano reaccionó de inmediato, llevando un dedo a sus labios en una señal de silencio. Mariana contuvo la respiración y Esperanza se tensó en el sillón. Segundos después, la manija giró. El instinto de Emiliano fue rápido. Con un movimiento ágil, apagó la lámpara principal y tiró de Mariana del puño, apartándola de la mesa. La oficina se sumió en una penumbra rota únicamente por el tenue brillo de la luna que entraba por las ventanas. La puerta chirrió al abrirse lentamente, y Mariana sintió su corazón martillar en el pecho. Una silueta entró en el recinto. Mariana apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Emiliano sujetara a la persona por el cuello y la empujara contra la pared con fuerza suficiente para que emitiera un gruñido sorprendido. «¿Quién diablos eres?», gruñó Emiliano con una voz amenazante. El hombre intentó zafarse, pero la fuerza de Emiliano lo mantenía inmóvil. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un pañuelo oscuro y sus ojos evaluaban rápidamente la situación. «¡Suéltame!», protestó, pero sin convicción. Mariana finalmente encontró su voz. Él intentó entrar sin permiso. Esperanza se levantó del sillón con dificultad, pero su expresión se tornó gélida. «Emiliano, averigua lo que quiere». Ahora, el hombre, al notar que estaba en desventaja, suspiró y murmuró algo en un tono tan bajo que no se llegó a entender. Emiliano apretó aún más el cuello del intruso. «Repite». Esta vez, él no dudó. «El manuscrito», dijo con voz grave. «No son los únicos tras él». Mariana sintió un nudo subir por la espina dorsal. La amenaza no provenía solo del pasado. Estaba allí, en la puerta, lista para revelarse en cualquier momento. La tensión en la oficina era casi palpable. Mariana no sabía qué era más aterrador, que alguien intentara robar el manuscrito o la confirmación de que fuerzas externas estaban involucradas en aquella historia. Emiliano, aún sujetando al invasor por el cuello, presionó una vez más. «¿Quién está detrás de esto?». El hombre vaciló, sus oscuros ojos evaluando la situación. Sabía que estaba acorralado, pero había algo en él que indicaba que no era simplemente un ladrón cualquiera. Personas que pagarían mucho para que este manuscrito nunca viera la luz del día. Mariana sintió un nudo en el estómago. Eso significaba que el documento contenía algo aún más comprometedor de lo que imaginaban. Se acercó, intentando mantener la calma, pero su voz sonó firme. «¿De qué clase de personas hablamos?». El hombre apretó los labios, luchando contra revelar la respuesta, pero finalmente cedió. «Coleccionistas, gente poderosa. Algunos lo quieren para sí, otros desean destruirlo antes de que salga a la luz algún secreto. Pero hay quienes están dispuestos a lo que sea para asegurarse de que este documento jamás sea autenticado». El silencio en el cuarto fue ensordecedor. Emiliano, finalmente, soltó al invasor, empujándolo con desprecio. «¿Quién te envió?». El intruso se pasó la mano por el cuello, masajeando la zona donde fue sujetado, pero no respondió. Mariana sabía que personas así rara vez entregaban nombres, pero si él había logrado entrar en la casa de los Gutiérrez, otros lo intentarían también. «Tenemos que salir de aquí», dijo ella, sin titubear. Esperanza, que hasta ese momento había observado en silencio, asintió con gravedad. «Deben proteger este manuscrito. Contiene verdades que mi familia nunca quiso admitir». El invasor se encogió en el suelo tras ser liberado por Emiliano, masajeando el cuello donde había sido retenido. Sin embargo,
A pesar de su posición desfavorable, su mirada no denotaba miedo, solo una frialdad calculada, como si evaluara sus posibilidades de escape. Mariana lo notó de inmediato e intercambió una mirada rápida con Emiliano. El hombre no era un ladrón común, no estaba allí únicamente para robar el manuscrito, estaba allí para mandar un mensaje. «No tienes idea de lo que has desatado», murmuró, fijando su mirada en Emiliano. La respuesta llegó en forma de un puñetazo, rápido y certero. Emiliano no dudó y conectó un golpe en el rostro del invasor, haciéndolo tambalear hacia atrás. Mariana abrió los ojos, sorprendida por la brutalidad del gesto, pero en el fondo sabía que aquella reacción era comprensible. El manuscrito no era solo un pedazo de papel, era una pieza en un juego peligroso y apenas comenzaban a comprender la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos. El invasor escupió sangre al suelo y soltó una risa seca. «Esto no termina aquí. Hay más. Gente interesada en este documento de lo que imaginan, y no tienen a dónde huir». Antes de que Emiliano pudiera lanzarse de nuevo, Esperanza levantó la mano, exigiendo silencio. Pero Mariana notó algo extraño en el gesto de la anciana. Su rostro se había vuelto pálido y sus labios temblaban. Inspiró profundamente, como si buscara aliento, pero su pecho se movía de forma irregular. «Emiliano», salió su voz débil. Mariana actuó antes de que fuera demasiado tarde. «Esperanza», corrió a sostener a la señora, quien se desplomó sobre su hombro, su cuerpo frágil perdiendo fuerza de forma repentina. El invasor aprovechó la distracción para levantarse y correr hacia la puerta, desapareciendo por el pasillo antes de que Emiliano pudiera detenerlo. Pero en ese momento eso importaba poco. Esperanza estaba sufriendo un infarto. El tiempo pareció disolverse mientras Emiliano y Mariana trataban de mantener a Esperanza consciente. Mariana la sujetaba firmemente, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, mientras la anciana luchaba por respirar. Su pecho se movía de manera errática y su rostro, antes lleno de expresividad y energía, se había tornado pálido como la cera. Emiliano, siempre tan sereno, temblaba visiblemente mientras marcaba en el teléfono de emergencia. «Necesitamos una ambulancia ahora. Mi abuela está teniendo un infarto», exclamaba con urgencia, mientras Mariana trataba de mantener a Esperanza despierta. «Esperanza, mírame», pidió Mariana, sosteniendo las manos temblorosas de la anciana. «Quédate conmigo, ya viene ayuda». Los ojos de Esperanza se abrieron por un instante, vidriosos al encontrarse con los de Mariana. Y entonces, con un esfuerzo visible, apretó la mano de Mariana. El manuscrito salió débilmente. Mariana se inclinó para oírla mejor, con el corazón acelerado. «¿Qué tiene?» Esperanza tragó saliva, luchando por respirar. Su mirada, a pesar del dolor, llevaba una urgencia que hizo que a Mariana se le erizara la piel. Hay más. Una página». La revelación cayó como una bomba en el pecho de Mariana. «¿Qué?» «Mi esposo escondió una página». Mariana intercambió una mirada desesperada con Emiliano, quien, aún al teléfono, también oía aquellas palabras. Esperanza usó el poco de fuerzas que le quedaban para apretar los dedos de Mariana con mayor intensidad. «No dejen que ellos la encuentren». Y entonces, como si toda la energía se hubiera esfumado de su cuerpo, Esperanza cerró los ojos. «No, no, quédate conmigo», insistió Mariana, sintiendo el desespero crecer en su interior. La ambulancia llegó apenas minutos después, y cuando los paramédicos intentaron reanimarla, Mariana ya sabía en el fondo que era demasiado tarde. Esperanza se había ido, pero su última confesión lo cambió todo. El luto cayó sobre la mansión Gutiérrez como un pesado manto. El funeral de Esperanza se realizó al día siguiente, reuniendo a amigos y familiares que acudían para rendirle sus últimos homenajes a la matriarca. Mariana permaneció al lado de
Emiliano durante toda la ceremonia sintiendo el peso del dolor sobre sus hombros. Él, por su parte, se mantuvo en silencio casi todo el tiempo, rehusándose a mostrar debilidad ante los presentes. Pero Mariana sabía que, detrás de esa fachada de control, había un hombre devastado. Después del sepelio, la mansión quedó sumida en un silencio extraño, como si la ausencia de esperanza hubiera arrancado parte de la vida del lugar. Mariana y Emiliano se quedaron en la oficina, sentados frente al manuscrito de Lorca, sin intercambiar muchas palabras. Se respiraba un aire pesado, algo que iba más allá del luto. Habían comprendido que, antes de morir, Esperanza les había advertido sobre algo mucho mayor. Una página oculta. Rompió el silencio Emiliano, con voz cargada de agotamiento. Eso significa que aún no hemos visto todo. Mariana lo miró y asintió. Dijo que tu abuelo la escondió. ¿Pero dónde? Emiliano pasó las manos por su cabello, frustrado. Mi abuelo era un hombre meticuloso. Sí, escondió esa página. Debió haber tenido un motivo muy fuerte para hacerlo. Mariana suspiró y volvió a mirar el manuscrito. El documento ya había revelado suficientes secretos como para atraer la atención de coleccionistas y contrabandistas, y ahora había algo aún más valioso escondido en su interior. Fue entonces cuando ella recordó. La cera. Emiliano frunció el ceño. ¿Qué? Mariana se levantó de inmediato, tomó el manuscrito y hojeó sus páginas con extrema atención. El sello de cera que abrimos antes. ¿Y si hay otro? Sus dedos recorrieron las páginas amarillentas hasta que finalmente se detuvieron. Allí, en la parte interna de la encuadernación, oculta entre dos hojas pegadas una a la otra, había una pequeña protuberancia, demasiado sutil para notarse a simple vista. Mariana pasó la uña sobre ese lugar, sintiendo la resistencia de la cera seca bajo la superficie del papel. Contuvo la respiración. Está aquí. El corazón de Mariana se aceleró mientras tomaba una fina cuchilla y comenzaba a raspar cuidadosamente la cera endurecida. Emiliano, a su lado, observaba en silencio, con la mirada fija en la hoja que podría contener la pieza final del rompecabezas. Con suma delicadeza, Mariana separó las páginas pegadas y entonces un pequeño trozo de papel cayó sobre la mesa. Lo tomó con manos temblorosas y lo desdobló con cuidado. La caligrafía era la misma del resto del manuscrito, pero el contenido de aquella página no era solo otro poema inédito de Lorca. Era un relato, un testimonio sobre un acervo de arte saqueado durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Mariana leyó en voz baja, casi sin poder creerlo. Él menciona cuadros robados, obras desaparecidas de Picasso, Dalí. Emiliano tragó saliva, apretando los puños al oír aquello. ¿Mi abuelo estuvo involucrado en esto? Mariana continuó leyendo, y con cada línea, la verdad se volvía más clara. Lorca citaba a un coleccionista que ayudó a ocultar obras de arte confiscadas por regímenes opresores, asegurándose de que nunca pudieran ser rastreadas. Ese coleccionista era Sebastián Gutiérrez. Ella miró a Emiliano esperando alguna reacción, pero él simplemente se levantó de la silla, se dio la vuelta y apoyó las manos sobre la mesa, respirando hondo. Toda mi vida, murmuró, crecí escuchando que la colección de mi familia era un legado, una herencia de generaciones. Mariana notó sus hombros tensos, la forma en que su mandíbula se apretaba. Y ahora descubres que parte de ese legado puede haber sido robado, completó ella con cautela. Él se volvió para mirarla, sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y enojo. Eso explica por qué tantas personas están detrás de este manuscrito. No es solo por Lorca, es por lo que él revela acerca de esas obras. Antes de que pudieran continuar, un sonido cortó el silencio. Vidrio estallando. Intercambiaron una mirada de alerta. Emiliano apagó la luz de la oficina en un movimiento rápido.
apartando a Mariana detrás de la mesa. «Están aquí», susurró. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mansión Gutiérrez estaba siendo invadida. El ruido del vidrio roto resonó por la mansión, seguido del sonido de pasos apresurados. Mariana sintió el corazón latir con fuerza, mientras Emiliano, de manera instintiva, tomaba su mano y la arrastraba hacia un rincón más oscuro de la oficina. Él abrió un cajón, sacó una pistola y la sostuvo con firmeza. Mariana no tuvo tiempo de reaccionar. Todo sucedió demasiado rápido. «Quédate detrás de mí», murmuró con la respiración controlada y la mirada fija en la puerta. Mariana tragó saliva. Estaba acostumbrada a libros y manuscritos, no a situaciones de vida o muerte. Pero en ese momento no había opción. El manuscrito contenía información demasiado valiosa, y ahora estaba claro que quienquiera que estuviera tras él no desistiría fácilmente. Las sombras se movían afuera. Una voz apagada susurraba órdenes en el pasillo. Entonces, la puerta fue empujada con fuerza. 2 hombres armados entraron en la oficina, explorando el lugar con la mirada, pero Emiliano fue más rápido. Disparó un tiro contra la lámpara del techo, apagando la luz y sumiendo la sala en la oscuridad. «¡Vamos!», susurró a Mariana, arrastrándola por una puerta lateral que conducía a un pasillo de servicio. El corazón de ella latía tan fuerte que apenas podía pensar. Corrieron por la casa, esquivando a los invasores que se dispersaban por las estancias. Emiliano parecía conocer cada rincón de la mansión, guiándola por un camino alternativo hasta llegar a la cochera. Presionó un botón en la pared y la puerta automática comenzó a abrirse lentamente, pero los invasores notaron la fuga y abrieron fuego contra ellos. El vidrio del coche de al lado explotó en una lluvia de fragmentos. «¡Entra al coche!», ordenó Emiliano, desbloqueando un SUV blindado. Mariana no dudó. Tan pronto como subió, él aceleró, derrapando en la entrada de la mansión y desapareciendo por la oscura carretera. Los faros cortaban la noche mientras dejaban la propiedad atrás. Mariana finalmente pudo recuperar el aliento y miró a Emiliano, que mantenía la vista fija en la carretera. «Esto pasó de ser peligroso a mortal», dijo, con voz temblorosa. Él apretó los labios y, por un segundo, apartó la mirada para mirarla. «Ahora entiendes por qué mi abuelo escondió este secreto». El SUV avanzaba por la carretera desierta mientras Mariana trataba de procesar todo lo sucedido. El olor a pólvora aún flotaba en el aire, y el silencio entre ellos era cortante. La miraba de vez en cuando, intentando descifrar sus pensamientos. Él mantenía las manos firmes en el volante, con el rostro rígido, pero sus ojos ahora mostraban algo diferente. No era solo preocupación. Era un conflicto interno que intentaba ocultar. «¿A dónde vamos?», preguntó finalmente Mariana, rompiendo el silencio. «Tengo un chalet aislado en las afueras de Cusco», respondió él, sin apartar la mirada de la carretera. «Necesitamos un lugar seguro para analizar esa página y decidir nuestro próximo paso». Mariana asintió, intentando ignorar el cansancio que pesaba sobre su cuerpo. Todo sucedía demasiado rápido. En menos de 48 horas había perdido un vuelo, conocido a Emiliano, descubierto un manuscrito inédito de Lorca, sido atacada en una mansión, presenciado el fallecimiento de Esperanza, y ahora huía para salvar un documento que podía cambiar la historia. Suspiró y apoyó la cabeza en el asiento. «¿Ya pensaste qué harás con esto?». Emiliano apretó aún más los dedos sobre el volante. «Aún no, pero una cosa sé». La miró de reojo y por primera vez Mariana vio vulnerabilidad en sus ojos. «No puedo ignorar lo que hemos descubierto. Lo que comenzó como una fuga se transformó rápidamente en un largo viaje lleno de incertidumbres». Mariana y Emiliano pasaron horas discutiendo posibilidades, sopesando riesgos.
La página oculta del manuscrito no era solo una prueba del involucramiento de la familia Gutiérrez en el tráfico de arte. Era una denuncia escrita por uno de los poetas más grandes de la historia. Era imposible simplemente esconderla de nuevo. Esa noche, cuando finalmente llegaron al chalet, Mariana percibió que algo había cambiado entre ellos. No era solo la tensión de la huida o el impacto de las revelaciones. Era la complicidad que se formaba en medio del caos. Se sentó en el sofá mientras Emiliano preparaba algo caliente para beber. Regresó junto a ella, sosteniendo 2 tazas de té. Mariana aceptó la suya, sintiendo el calor del líquido recorrer su cuerpo cansado. «Gracias», murmuró. Él se sentó a su lado, mirando la chimenea encendida. «No hace falta agradecer. Tú no debías involucrarte en esto». Mariana soltó una risa seca. «Pero lo estoy, y ahora no hay vuelta atrás». Él se volvió hacia ella con los ojos oscuros, analizando su rostro. «Lo sé». El silencio entre ellos ya no resultaba incómodo. Había algo que antes no existía. Una conexión que crecía con cada momento compartido, con cada riesgo corrido en conjunto. Mariana lo notó cuando Emiliano se acercó levemente, como si estuviera considerando algo, pero él solo desvió la mirada y dejó escapar un largo suspiro. «Mañana tomamos una decisión». Mariana asintió, pero en el fondo ya sabía cuál sería. La mañana siguiente llegó con una extraña sensación de calma, pero Mariana sabía que era solo la ilusión de un breve respiro antes de la próxima tormenta. El chalet de Emiliano era aislado, rodeado de montañas y vegetación densa, lejos del bullicio urbano y, lo más importante, de las miradas de quienes estuvieran tras el manuscrito. Pero eso no significaba que estuvieran seguros para siempre. Mariana se despertó temprano y encontró a Emiliano sentado en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de café y mirando los papeles esparcidos frente a él. La página oculta del manuscrito estaba allí, expuesta a la luz del sol de la mañana, como si el destino mismo los desafiara a actuar con aquella información. Mariana se acercó despacio, sintiendo el peso de la decisión que debían tomar. «¿Dormiste algo?», preguntó, sabiendo la respuesta incluso antes de oírla. Emiliano soltó un suspiro y giró la taza entre sus dedos. «No mucho. Pasé la noche pensando». Ella tomó una silla y se sentó a su lado, observando su rostro cansado, pero determinado. «¿Llegaste a alguna conclusión?». Él levantó la mirada hacia ella, y Mariana notó algo diferente al hombre arrogante e impenetrable que había conocido días atrás. Emiliano estaba cambiado. El peso de la verdad lo había transformado. «Tenemos que hacer esto público». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Oír esas palabras en voz alta hacía real la decisión. «¿Estás seguro?», preguntó, sabiendo que la respuesta ya estaba dentro de ambos. Emiliano asintió lentamente. «Si lo mantenemos en secreto, no seremos mejores que aquellos que intentaron ocultar esas verdades por décadas. Este manuscrito pertenece al mundo, no a la caja fuerte de mi familia». Mariana sintió un nudo en la garganta. Había algo poderoso en ese momento. Emiliano estaba renunciando a un legado, a una historia que siempre creyó inmaculada, en nombre de la verdad. «Entonces hagámoslo bien», dijo ella, tomando la página oculta con cuidado. «Necesitamos expertos para autenticar este documento y asegurarnos de que nadie cuestione su legitimidad». Emiliano asintió. «Conozco a algunas personas en España que pueden ayudarnos. Si conseguimos la validación de historiadores respetados, este manuscrito podrá ser reconocido oficialmente y donado». Mariana respiró hondo y lo miró. «Eso significa que tendremos que volver a España». Él sonrió levemente, con un brillo irónico en los ojos. «Y por fin podrás tomar tu vuelo». Esta vez, Mariana se rió, pero en el fondo sabía que ese viaje estaba lejos de terminar. El proceso de autenticación del manuscrito
fue más desafiante de lo que Mariana y Emiliano previeron. Tan pronto como llegaron a España, se pusieron en contacto con expertos en literatura e historia del arte, incluidos académicos de la Universidad de Salamanca y curadores del Archivo Nacional. Cada detalle del documento fue examinado meticulosamente, desde la caligrafía de Lorca hasta la composición química del papel y la tinta. Mientras tanto, los rumores sobre el hallazgo comenzaron a esparcirse en los círculos académicos y en el mundo del arte. Algunos eruditos se mostraron eufóricos, considerando la posibilidad de un nuevo capítulo en la historia de Lorca. Otros, especialmente aquellos vinculados a coleccionistas privados, vieron en ello una amenaza. Mariana y Emiliano pronto se dieron cuenta de que estaban siendo vigilados. Personas se acercaban de manera sutil en conferencias, haciendo preguntas que parecían inocentes, pero cargaban segundas intenciones. Mensajes anónimos comenzaron a llegar, algunos ofreciendo sumas absurdas para que el manuscrito se vendiera y se mantuviera en secreto. Pero Emiliano no vaciló. Por primera vez en su vida, supo exactamente cuál era el camino a seguir. Y Mariana, a su lado, sentía un creciente orgullo al ver esa transformación en él. Fueron necesarios meses de negociaciones y precauciones, pero finalmente el Archivo Nacional de España confirmó la autenticidad del manuscrito y aceptó la donación bajo una condición establecida por Emiliano. La obra se exhibiría a nivel global, permitiendo que personas de todo el mundo tuvieran acceso a aquellas palabras inéditas de Lorca. Cuando se hizo el anuncio oficial, la repercusión fue inmediata. El mundo literario entró en ebullición. Titulares en los principales periódicos y revistas culturales destacaban el hallazgo como uno de los mayores descubrimientos de la literatura española moderna. En medio del caos, Mariana se vio en el centro de la atención académica, siendo invitada a dar charlas, entrevistas y participar en eventos internacionales. Su nombre ya estaba ligado a una de las revelaciones literarias más importantes del siglo. 6 meses después, en una conferencia internacional en Barcelona, Mariana subió al escenario para presentar su investigación sobre el manuscrito. La sala estaba llena, con periodistas y académicos atentos a cada palabra. Nunca se había sentido tan segura, tan en sintonía con su propósito, pero mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los de Emiliano en la audiencia. Él la miraba con un genuino orgullo, una leve sonrisa en los labios, y en ese instante, Mariana supo que aquella travesía no había sido solo sobre la historia de Lorca, también había sido sobre ellos. Después de la conferencia, Mariana necesitó unos minutos para asimilar todo. El auditorio bullía de académicos y periodistas deseosos de entrevistarla, pero su mente estaba en otro lugar. El peso de esa odisea aún era difícil de creer. Desde que perdió su vuelo en Lima, todo se había transformado en un torbellino de descubrimientos, peligros y decisiones que cambiaron su vida para siempre. Al salir al terrazo del centro de conferencias para tomar aire, encontró a Emiliano esperándola, recostado contra la reja de hierro con una expresión serena. La brisa suave de Barcelona mecía los oscuros mechones de su cabello y Mariana sintió un calor distinto en el pecho al verlo. «Allí dentro parecías una fuerza de la naturaleza», dijo él, cruzando los brazos y esbozando una leve sonrisa. Mariana se rió, apoyándose en el parapeto a su lado. «Aún no puedo creer que todo esto haya pasado». Emiliano miró hacia el horizonte, sus ojos reflejando la luz de la ciudad. «Cuando pienso en cómo empezó todo, parece increíble». «Pero pasó», completó Mariana volviendo la mirada hacia él. El silencio que se instaló entre ambos fue diferente ahora. Ya no era tensión, miedo o duda, era comprensión, un entendimiento silencioso de todo lo que habían vivido juntos. Emiliano se giró para mirarla y por un instante pareció que iba a decir algo importante, pero en lugar de ello, sacó una pequeña cajita del bolsillo del saco y se la entregó.
Mariana abrió los ojos de par en par, tomando la cajita con vacilación. «¿Qué es esto?» «Solo un recordatorio», respondió él con voz cargada de significado. Ella abrió la caja y encontró un anillo sencillo pero elegante, con un pequeño detalle grabado en el interior, un fragmento de un poema de Lorca. El corazón de Mariana latió con fuerza. «Emiliano», él sonrió, con un brillo juguetón en la mirada. «Antes de que pienses que es una propuesta de matrimonio, no lo es. Al menos no todavía», guiñó un ojo. «Pero es un símbolo de lo que hemos vivido, de lo que hemos encontrado». Mariana rió, sintiendo como una genuina emoción crecía dentro de ella. «Realmente has cambiado». «Tú también», respondió él. Ella se colocó el anillo en el dedo, mirándolo largamente antes de volver a encarándolo. «Entonces, ¿a dónde vamos ahora?» Emiliano inclinó la cabeza, una sonrisa pícara asomando en sus labios. «Creo que esa es la mejor parte. Por primera vez en mucho tiempo, podemos decidir juntos». Mariana sonrió, sabiendo que, sin importar lo que el futuro trajera, aquella travesía ya había cambiado sus vidas para siempre, y algunas historias, al fin, solo estaban esperando el momento oportuno para ser descubiertas. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.